adoración. Eres tú, mi Jesús, el único motivo para vivir. Eres tú, mi Señor, mi única verdad está en ti. Eres mi luz y mi salvación, mi único amor. Eres tu Señor y por siempre te alabaré. Eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Amén. Para la honra y gloria de nuestro Dios. Segunda de Timoteo 3, del 14 al 17. Si ya tenemos la lectura, hermanos, leemos todos juntos. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Estamos de pie y así recibimos al expositor de la palabra de nuestro Dios en esta mañana, que trae el mensaje, nuestro hermano presbítero Pedro Martínez Hernández. Muy buenos días, amados hermanos. Pueden sentarse un momentito. Muchas gracias. No me canso de darle gracias a la iglesia por sus oraciones para conmigo, ¿verdad? Dios les bendiga por todo el apoyo espiritual, moral, económico que tuvieron para con nosotros con motivo de esta enfermedad que estamos, gracias a Dios, en el nombre del Señor, ¿verdad?, superando día a día para la gloria de su nombre. Mis amados hermanos y hermanas, este es el mes de la Biblia. Este mes celebramos, ¿verdad?, nosotros, la Iglesia de Cristo, precisamente la bendición y la oportunidad de poder tener en nuestras manos este libro que es la única regla de fe y práctica para todo aquel que tiene a Jesucristo en su corazón. Y también es una carta de amor para toda la Iglesia y una carta de esperanza y de buenas noticias para todos aquellos que todavía no tienen esa oportunidad de poder estar en comunión con el Señor por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Quisiera invitarles nuevamente para que abran su Biblia, ahí donde estamos en el pasaje bíblico. Voy a leer estos 4 versículos y al terminar quiero invitarle para que incline su rostro y hagamos la oración para que sea Él quien nos dirija en esta preciosa mañana en la meditación de su santa y bendita palabra. Dice las Sagradas Escrituras de la siguiente manera, para la gloria del Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Oremos. Padre, te damos gracias en esta preciosa mañana por este privilegio inmerecido que nos concedes a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo de poder estar delante de tu presencia.
Señor, permite que este momento de intimidad contigo, en el cual, Padre, escuchamos tu voz a través de tu Santo y bendito Espíritu, permita, Padre, que sea una ofrenda de alabanza, de adoración y de gratitud delante de tu presencia. Que tu Espíritu Santo la lleve con olor fragante delante de ti, que la perfeccione, Señor eterno, y que, Padre Santo, nosotros seamos, Padre bendito, instruidos por tu palabra y por tu Santo Espíritu. Pon en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Gracias por el perdón de nuestros pecados. No tomes en cuenta nuestra imperfección y derrama de tu gracia en la vida de tu iglesia y en la vida de cada uno de nosotros, porque te lo rogamos, te lo suplicamos y te lo imploramos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien, mis amados hermanos, el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, que es el pastor de la iglesia en Éfeso. Timoteo lo había dejado precisamente para poner en orden la iglesia, establecer ancianos, establecer diáconos, poder organizar a los diferentes hermanos, ¿verdad?, y hermanas que estaban en la iglesia para cumplir con las tareas para la predicación de la palabra y para la comunión unos con otros en el Señor. Desde luego que en toda iglesia hay problemas, hay dificultades, y Éfeso no es la excepción. El pastor está viviendo en unos momentos difíciles en su ministerio en la iglesia. Hay problemas en la enseñanza, hay problemas en la comunión de la iglesia porque se han levantado una serie de opiniones y comentarios que no solamente ofenden a Dios, sino lastiman la vida de la iglesia. Hay hermanos que están predicando doctrinas falsas, doctrinas extrañas. Y, bueno, el gran conflicto de la iglesia, ¿verdad?, que a veces vive cometiendo desobediencia y ofendiendo al Señor con la vida personal. Por eso, en esta carta, el apóstol Pablo instruye al pastor, instruye a los jóvenes, instruye a la iglesia, para que puedan tener conciencia de lo que es el llamado al servicio del Señor. En esta carta, el apóstol Pablo declara su pasión por el Evangelio, su gran amor por Timoteo y esa preocupación por la vida de la iglesia. Por eso le dice al pastor que en medio de todo lo que está sucediendo en la iglesia de Éfeso, él persista en la Sagrada Escritura. ¿Y por qué razón, mis amados hermanos y hermanas? Porque la Sagrada Escritura es la única regla de fe y práctica que Dios nos ha dado en su santa y bendita voluntad. La única manera en que nosotros podemos acercarnos a Dios es precisamente a través de la lectura de la palabra del Señor, que está contenida en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Una escritura cuyo origen y cuya fuente es Dios. Dios la ha inspirado y ha ordenado que sean escritos y repetidos por todas las generaciones sus mandamientos. Cuando vamos al libro de los Éxodos vemos que Dios escribe con su dedo en tablas de piedra los 10 mandamientos y se los da a Moisés y le dice, estos mandamientos se los repetirás a tus hijos, a los hijos de tus hijos por todas las generaciones, para que seas bendecido, para que seas enriquecido, para que vivas en paz, para que seas prosperado y para que te vaya bien en todo. Por eso, mis amados hermanos, las Sagradas Escrituras son nuestra única regla de fe, nuestra teología. Y cuando hablamos de teología, hablamos del conocimiento de Dios. Hablamos de conocer a Dios tal cual Dios es. Y la única fuente perfecta en la cual nosotros podemos conocer el verdadero carácter, el carácter real de Dios, es a través de su santa y bendita palabra. Hoy se han levantado muchísimas voces, muchísimas opiniones, ¿verdad? Hay muchas cosas que se hacen populares en el mundo. La opinión de los intelectuales,
la opinión de los psicólogos, la opinión de algunos que se sienten conocedores de la historia, de algunos que creen conocer el carácter del hombre, de algunos que creen conocer la realidad de la vida, pero sin Dios. No debemos hacerle ni debemos tener en cuenta, ¿verdad?, esas opiniones. Inclusive, mis amados hermanos, debemos entender que las Sagradas Escrituras están por encima de nuestra propia opinión, porque las Sagradas Escrituras, le dice Pablo a Timoteo, son su voluntad revelada a nosotros. Va por encima de todo y de todos. No hay autoridad más grande en este mundo que la palabra de Dios. La palabra de Dios, mis amados hermanos y hermanas, le dice Pablo a Timoteo, es precisamente la herramienta con la cual tú puedes enfrentar cualquier circunstancia, cualquier dificultad, cualquier opinión, cualquier desafío, cualquier problema que se te pueda presentar en tu vida, tanto en lo moral, tanto en lo físico como en lo espiritual. Así que, mis amados hermanos y hermanas, por eso, al igual que Timoteo, nosotros debemos acudir a las Sagradas Escrituras siempre, en todo momento, en toda circunstancia, en toda experiencia, en toda dificultad, tanto en la prosperidad como en la adversidad, en la alegría como en el dolor, porque en las Sagradas Escrituras encontramos verdaderamente la fuente en la cual nosotros podemos caminar con seguridad en este mundo. En un mundo lleno de problemas, de dificultades, en un mundo que día a día se va destruyendo a sí mismo, en un mundo en que el amor, el cuidado de ser humano, mis amados hermanos, pasa a segundo término, porque el corazón del hombre solamente está en el poder y en la ambición. Por eso el apóstol Pablo le dice, hay problemas en la iglesia, sí hay problemas, hay dificultades, hay necesidades, hay circunstancias difíciles, hay problemas inclusive entre los propios hermanos, pero la única regla de fe y práctica que Dios nos ha dado para poder glorificarle a Él y gozar de Él es su palabra. Y mis amados hermanos, nosotros hoy, por la gracia de Dios, podemos nosotros tener este tesoro contenido en las Escrituras del Antiguo y del Nuevo Testamento, ¿verdad? Y podemos nosotros acudir a esta regla de práctica, a esta verdadera realidad y verdadera fuente del conocimiento acerca de quién es Dios, para enseñarnos cómo hemos de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Pablo le dice a Timoteo, toda la Escritura, absolutamente toda la Escritura está inspirada por Dios. Y le dice a Pablo, y nos dice a nosotros, que la Escritura es útil para que nosotros podamos enseñar, para que nosotros podamos redarguir, para que nosotros podamos corregir, instruir en justicia a todo hombre de Dios, a fin de que el hombre de Dios, es decir, los cristianos, los hermanos, los diáconos, los ancianos, los ministros, podamos nosotros caminar de una manera correcta delante de su presencia, porque el propósito de estas Sagradas Escrituras es que nosotros estemos preparados, estemos capacitados, estemos perfeccionados enteramente para toda buena obra. Mis amados hermanos, las Sagradas Escrituras, dice Pablo, por el hecho de ser inspiradas, son útiles. Su utilidad se basa en el hecho de que han sido dadas precisamente por la inspiración de Dios. La palabra significa, ¿verdad?, beneficiosa, provechosa, ventajosa. La palabra útil quiere decir que nosotros en las Sagradas Escrituras podemos obtener beneficios increíbles, maravillosos, ¿verdad? Podemos tener, mis amados hermanos, provecho de ello, enriquecer nuestra vida cultica, espiritual, intelectual, moral, familiar, inclusive económica. Porque las Sagradas Escrituras nos enseñan, es todo un abanico que conoce el carácter, ¿verdad?, y la necesidad del hombre, pero también muestra la voluntad y
la provisión perfecta de Dios para cada uno de nosotros. Así que la palabra de Dios, dice Pablo, es útil, es provechosa, ¿verdad? Y sirve para el propósito para el cual Dios nos la concedió. Dios la concedió para que usted y yo podamos tener un conocimiento perfecto, podamos tener un conocimiento útil y provechoso de la voluntad de Dios para nuestra vida, de tal manera que podamos nosotros decir que para los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Así que le dice Pablo a Timoteo, tú como pastor de la iglesia, tú como obrero de la iglesia, tú como siervo del Señor, tú como discípulo de Cristo, tú como creyente en el Evangelio, tienes que utilizar las Sagradas Escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento para conocer a Dios y enseñar a otros. Tenemos que nosotros compartir este mensaje, pero tenemos que hacerlo de acuerdo y fielmente a lo que la palabra del Señor enseña en las Sagradas Escrituras. Vas a utilizar la Escritura, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, porque está inspirada por Dios. Vas a utilizar las Sagradas Escrituras para enseñar a la iglesia, porque esas son útiles, ¿verdad? Porque ¿qué otro instrumento podemos utilizar para enseñar a la iglesia? Ninguno, solo la palabra de Dios. Lo que ha sido dado y lo que ha sido escrito de parte de Dios, porque Dios las ha inspirado por su Espíritu para cada uno de nosotros. Por eso las Escrituras son necesarias, pero son necesarias nada más, ¿verdad? Y son necesarias únicamente para nosotros, su pueblo. Hay muchas personas que dicen que las Sagradas Escrituras no son necesarias para ellos, y es de respetarse, pero para nosotros son necesarias. Y son necesarias, mis amados hermanos y hermanas, en segundo lugar, por algunas razones. En primer lugar, porque Dios conoce nuestra debilidad, Dios conoce lo imperfecto de nuestra mente humana. Somos prestos a olvidar todas las cosas. Nuestra mente no tiene la capacidad de retener, nuestra conciencia, mis amados hermanos, no tiene la capacidad de guardar toda esta información que viene a nuestra mente de parte de Dios. Por eso es necesario que nosotros estemos siempre leyendo la Escritura, que nosotros estemos siempre, ¿verdad?, meditando en la Escritura, porque nuestra mente es incapaz, nuestra mente es olvidadiza. Por eso en muchas ocasiones nos metemos en problemas, porque cuando vienen las circunstancias a nuestra vida, en lugar de sacar de ese tesoro que tenemos guardado en nuestro corazón y en nuestra mente, se nos olvida. Se nos olvida quién es Dios. Se nos olvida, ¿verdad?, que Dios está por nosotros. Se nos olvida que nuestros problemas los debemos depositar en sus preciosas manos, porque Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Se nos olvida que el ángel de Jehová está alrededor de nosotros y nos defiende. Se nos olvida que Dios nos dice, estáos quietos y ved que yo soy Dios. Se nos olvida, mis amados hermanos, que aunque nosotros no somos fieles, Él permanece fiel. Y Él dice, es tan bondadoso que perdona nuestros pecados y nos limpia de toda maldad cuando nosotros nos arrepentimos y nos acercamos a Él y le pedimos a Él que sea Él quien ponga en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Por eso a veces nos alejamos de la iglesia. Por eso a veces nos sentimos, ¿verdad?, indignos de estar en la casa del Señor. Por eso a veces nos sentimos que estamos necesitados de buscar en nuestras propias capacidades y en nuestras propias fuerzas las soluciones para todos nuestros problemas. Y nos olvidamos que Dios es suficiente. Nos olvidamos que Dios es todopoderoso. Nos olvidamos que Dios está con nosotros aún en los momentos más difíciles, cuando todo parece que se nos está viniendo encima. Dios está con nosotros. Como estuvo con Elías cuando llegaron aquellos hombres que rodearon su casa y el siervo daba carreras pensando que estaban en grave peligro, y el profeta estaba tan tranquilo porque podía ver lo que aquel siervo no veía.
veía con los ojos de la fe que Dios estaba con él y que todos sus ejércitos estaban alrededor para defenderlo y protegerlo de esos grandes peligros. Se nos olvida. Por eso es necesario que vayamos nosotros a la Escritura diariamente para que nos alimentemos de la palabra de Dios. Jesús dijo: yo soy el pan de vida, y todo aquel que come de este pan no tendrá hambre jamás. En segundo lugar, mis amados hermanos, ¿por qué debemos ir a las Sagradas Escrituras? ¿Verdad? ¿Por qué son necesarias para nosotros? Por causa del pecado que hay en nuestro corazón. Somos prestos, somos expertos para tergiversar todo lo que se nos dice. Por eso Dios, en su santa y bendita palabra, nos aclara su voluntad, ¿verdad? Él nos enseña su voluntad. Él abre nuestra mente y nuestro corazón. Por eso el salmista en el Salmo 133 dice, ¿verdad?, que cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque aquí envía bendición Jehová y vida eterna. Cuando usted viene lee las Sagradas Escrituras y se congrega en la iglesia y viene a la escuela de formación cristiana, viene a los cultos de adoración, viene a los momentos de oración, viene a los estudios de la palabra, Dios ilumina su mente y su corazón, pero a través de las Sagradas Escrituras, a través de las enseñanzas de la palabra, a enseñanza fiel de su voluntad. Por eso es importante, le dice Pablo a Timoteo, como pastor de la iglesia, tú debes de conocer esta realidad. Y eso, mis amados hermanos, es una bendición, porque a veces como pastores tenemos que reconocer que no somos tan fieles, pero Dios es fiel. Dios, de alguna manera, cuando nosotros le pedimos ayuda, Dios envía su ayuda para beneficio de la iglesia, porque Dios ama a su iglesia. Todo aquello que nosotros enseñamos de acuerdo a la Escritura, mis amados hermanos, es precisamente porque Dios ama a su iglesia y quiere verla prosperada. Yo quiero que tú prosperes como prospera, ¿qué cosa? Como prospera tu alma. Por eso es importante que todos, absolutamente todos nosotros, en algún momento de nuestra vida diaria podamos acercarnos a Dios. A veces hay quien lo lee en la mañana, hay quien lee la Escritura al mediodía, hay quien la medita por la tarde y hay quien, mis amados hermanos, ¿verdad?, Dios les provee no dormir para que puedan acercarse y puedan también leer la Escritura, porque Dios nos ama. No somos nosotros, es Dios que se acerca a nosotros a través de su palabra. ¿Por qué son necesarias las Escrituras para la vida de la iglesia, mis amados hermanos? Porque a través de las Sagradas Escrituras Él trae consuelo para la iglesia en su dolor, en su necesidad, en sus problemas, en su dificultad. Las Sagradas Escrituras Dios las ha proveído para que esté al alcance de la mano de todos sus hijos. Y para que su palabra more en nuestros corazones, claramente día a día. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, dice el salmista. Cuando nosotros caminamos en este mundo lleno de oscuridad, lleno de obstáculos, lleno de peligro, llenos de amenazas, lleno de acechanzas, porque el salmista está visualizando caminar en la montaña de noche. Yo no sé cuántos aquí han tenido la experiencia de caminar de noche en la montaña. Es una de las caminatas más peligrosas y más hermosas que hay, porque hace usted los ojos al cielo y ve la maravillosa creación de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento la obra de tus manos. Pero también, mis amados hermanos, es un momento en el cual nuestras vidas corren peligro, porque las acechanzas de aquellos enemigos naturales de nosotros están prestos. Por eso, para poder caminar seguro, tenemos que tener nuestra mirada en el cielo y en nuestra mano la lámpara de Dios, para que podamos identificar los peligros que pueden, hacernos daño. Por eso es necesario que en nuestra vida nosotros tengamos, su palabra, para que podamos caminar llenos de seguridad, y en los problemas y en las dificultades tengamos su consuelo y nos podamos, tener claramente
donde nosotros estamos poniendo nuestros pies. Porque ahí en la Escritura podemos ir y preguntarle a Dios diariamente, en todo momento. Tenemos un problema, leamos la palabra y en ella nos ilumina y nos da la respuesta que Dios tiene para nosotros. Podemos deleitarnos una y otra vez en sus promesas y podemos buscar una guía para nuestra vida en todo momento de manera permanente. Usted va a visitar a un médico y tiene que sacar una cita, ¿verdad? Va usted a visitar a alguien y usted tiene que avisarle, usted tiene que tocarle la puerta, usted tiene que hacer un tiempo. Mire, usted busca a Dios y en cualquier momento Dios le abre su corazón y le habla a su vida a través de su santa y bendita palabra. No importa qué está pasando, no importa en qué situación estemos, ¿verdad? No importa que a veces nosotros, mis amados hermanos, estamos haciendo algo equivocado. Cuando buscamos a Dios, Dios nos ilumina, Dios nos habla, Dios nos muestra su gracia, su poder, su bendición al abrir su santa y bendita palabra. Por eso Pablo le dice, tú persiste. ¿Tienes dificultad? Persiste. ¿Tienes lucha? Persiste. ¿Hablan mal de ti? Persiste. Persiste, persiste. Ese es el consejo de Pablo al pastor Timoteo, pero es el consejo de Pablo también a toda la amada iglesia del Señor. Por eso son necesarias, porque a través de ella nosotros podemos cumplir nuestro ministerio. A través de ella nosotros podemos caminar con seguridad en esta vida. A través de ella nosotros podemos enfrentar cualquier dificultad o circunstancia, por terrible y amenazante que sea, sabiendo que en Dios haremos proeza y Él hollará nuestros enemigos. En Dios haremos proeza, cosas extraordinarias, cosas maravillosas, cosas verdaderamente milagrosas. Dios las realizará, porque en Él haremos proeza y Él vencerá a nuestros enemigos. Él vencerá tu depresión, Él vencerá tu dolor, Él vencerá tu desánimo, Él vencerá tu miedo, Él vencerá cualquier circunstancia o dificultad que te amenace, porque en Cristo somos más que vencedores. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice las Sagradas Escrituras. Por eso las Sagradas Escrituras son necesarias para la vida de la iglesia, para la vida del creyente, para la vida del ministerio, porque son la única regla de fe y de conducta. Solamente la Escritura y únicamente la Escritura es la que puede probar, ¿verdad?, lo que nosotros podemos creer o obedecer. ¿Creemos que Cristo es Dios? Sí. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice, ¿verdad? Porque la Biblia nos lo explica, porque la Biblia nos las asegura. Por eso Pablo le dice a Timoteo, vas a utilizar únicamente la Escritura para enseñar a la iglesia. Esa es tu única regla de fe. ¿Saben, mis amados hermanos, la Biblia, como nosotros la aceptamos, la conocemos, tiene 66 libros, usted lo sabe. 39 del Antiguo Testamento, 27 del Nuevo Testamento, ¿verdad? ¿Por qué nosotros rechazamos los libros deuterocanónicos que utiliza la iglesia tradicional? ¿Por qué no los utilizamos en la iglesia? Porque no son inspirados por Dios y por lo tanto no son útiles para establecer la verdad. Son útiles como lo son cualquier libro de historia, tienen un valor histórico, sí, pero no tienen la utilidad que la iglesia necesita para establecerla como regla de fe y práctica, porque simple y sencillamente no son inspirados. ¿Y cómo podemos afirmar esto, mis amados hermanos? Porque, ¿verdad?, aparecieron cuando se reconocía que no había voz profética entre el pueblo de Dios, y entre el pueblo y Dios. Entre Malaquías y Juan el Bautista hay un periodo de silencio profético,
Dios no levantó ningún profeta entre el pueblo de Dios, por eso esos libros que aparecieron en ese periodo podemos afirmar que no gozan con el sello de la inspiración. ¿Por qué nosotros no los aceptamos como iglesia cristiana? Porque Dios reveló su palabra en el Antiguo Testamento en lengua hebrea y estos fueron escritos en lengua griega. ¿Por qué no los aceptamos, mis amados hermanos? Porque estos libros fueron reconocidos en el año 1600 y, ¿verdad?, después de que ya habían sido aceptados los libros canónicos de la iglesia cristiana. ¿Cuáles son los libros deuterocanónicos? Tobías o Tobit, Judith, Sabiduría, Eclesiástico o Siracides, Baruch, Macabeos 1 y Macabeos 2. Léalos, pero como lo que son, históricos, porque nos informan el desarrollo de la vida del pueblo de Israel, nos informan lo que el pueblo israelita llegó a creer, nos informan la manera en que ellos, ¿verdad?, Dios los fue preservando a través de la historia. Pero la única regla de fe y práctica, la única escritura que Dios ha inspirado son precisamente estos 66 libros que fueron, ¿verdad?, reconocidos 200 años antes de Cristo en el Antiguo Testamento y algunos años después de que Cristo fue crucificado, el Nuevo Testamento, como libros inspirados por Dios, porque simple y sencillamente muestran el carácter de Dios y su amor para su pueblo. Amadas hermanas y amados hermanos, esperamos en el Señor que la iglesia sea motivada por Dios, por su santo y bendito Espíritu, para que nosotros, en cualquier momento, en cualquier circunstancia, en cualquier dificultad y en cualquier tiempo, podamos acercarnos a las Sagradas Escrituras y podamos nosotros, mis amados hermanos y hermanas, poder recibir el beneficio del cual Pablo le dice a Timoteo: toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que todo hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y le quiero dar otra noticia. Cuando habla de hombre, no se refiere solamente al varón, porque recuerden ustedes que en el Antiguo Testamento dice: Dios creó al hombre, varón y hembra los creó. Cuando se refiere a hombre, está hablando de que un varón y una mujer puede ser perfeccionada, puede ser preparada para toda buena obra a través de la Escritura, la única regla de fe y práctica que Dios le dio a su pueblo para la gloria suya. Que el Señor nos bendiga. Amén. Dios bendiga su palabra, asimismo la vida de nuestro pastor Pedro Martínez. Usa mi vida. Es el himno que entonaremos, hermanos. Himno número 604. Usa mi vida.